Irrigación del hígado, dijimos, ¿quién irriga el hígado? El 80% lo da la vena porta, ¿no? Principalmente, ¿quién irriga el hígado? La vena porta. Y el 20% la arteria hepática. En algunos libros van a ver que el 85% la vena porta, el 15% la arteria hepática, pero usarían problema por un número, que es el 80-85%. Lo que importa es que principalmente la vena porta irriga el hígado y secundariamente la arteria hepática. Nunca me gustaron mucho los porcentajes. ¿Y quiénes sacan la sangre del hígado, doctores? Las venas suprahepáticas, que la van a llevar a la vena cava inferior, ¿no? Y la van a volver al corazón para que otra vez vuelva el mismo círculo de la circulación, ¿no? El circuito vascular. Entonces, doctores, los que irrigan al hígado son dos vasos, la vena porta y la arteria hepática. Otra cosa, esos dos vasos siempre están juntos, siempre, no tan cerca, están juntos, ¿no? Entonces, doctores, cuando estudiemos la vena porta, siempre, aunque no querramos, vamos a ver la arteria hepática y viceversa. Entonces, si colocamos el Doppler, ambos vasos deben pintar Doppler colorido del mismo color, eso es lo normal. No importa el color, del mismo color. ¿Por qué? Porque ambas tienen que meterle sangre al hígado, la dirección va en el mismo sentido. En cambio, las venas suprahepáticas van a pintar del color diferente al que pinta la vena porta y la arteria hepática, sacan la sangre del hígado. Por eso la vena porta y la arteria hepática tienen una dirección, doctores, hepatopetal, meten sangre al hígado. La suprahepática, si ven acá inferior, tiene una dirección hepatofugal, sacan sangre del hígado. Acá puedo ver que la vena esplénica, ¿no? Se une a la mesentélica y forman la vena porta. Lo que sufre el hígado lo va a sentir el paso. Y lo que dijimos, si quiero estudiar la vena porta, arriba de ella, ¿quién va a estar? La arteria hepática. ¿Está normal esa del Doppler colorido, doctores? Según los colores de ambos. Sí, normal. Miren, su examen va a estar fácil. Va a ser esa imagen. Doctores, según la imagen que lo visualizan ahí, inciso A, Doppler de aspecto normal de vena porta, ¿no? O Doppler alterado de inversión de vena porta, ¿no? Entonces acá estaría normal. Acá, doctores, estaría anormal. ¿Qué significa colores diferentes? Que puede ser una hipertensión crónica. Significa direcciones diferentes. Alguien invirtió su flujo, ¿no? Alguien invirtió su flujo. ¿Quién invierte, doctores? El 90% de los casos culpables de esa imagen. ¿Quién? La vena porta. ¿Y en qué caso sería que invierte la vena porta su flujo? La hipertensión portal. En todas. Enfermedad avanzada, en la crónica, ¿no? Todas. El paciente puede tener hipertensión portal y tener esta imagen de acá. Cuando está demasiado avanzada, doctores, es lo que va a pasar en el pésimo pronóstico de inversión del flujo en la vena porta. Ya vamos a ver más adelante por qué se invierte el flujo en la vena porta. Entonces, pero un 80%, 90% en realidad, doctores, culpable de esta imagen es la vena porta, pero 10% es la arteria hepática. ¿En qué caso sería? Cuando el diafragma, creo, o la misma respiración también, algo así. ¿En qué caso sería el culpable de la arteria hepática que haya sido la que invirtió su flujo? La vena porta está normal, pero ya pintan de colores diferentes. Cuando en el tronco ¿Qué tendría que pasar? Comprimido, o como Cuando hay oclusión del tronco, oclusión. No. Doctores, automático. Veo esa imagen, tengo dos opciones en mi cabeza. Hipertensión portal avanzada, la vena porta invirtió. Si no, automáticamente, ¿qué dice mi cabeza? Oclusión del tronco. No hay más opciones porque esas dos imágenes se puedan presentar. Acá tenemos un Doppler de la vena porta y vamos a ver que la arteria hepática solo se ve con el Doppler. Lo más normal no la vamos a ver en 2D y va a aparecer con el Doppler. La arteria hepática, doctores, dijimos, calibre más ancho, velocidad más lenta. Calibre más corto, como la velocidad más rápida, ¿no? Ya sea por una placa ateroma o sea por el vaso normal fisiológicamente. Entonces, por ese motivo, la arteria hepática maneja mayores velocidades que la vena porta. No, eso es normal. Por eso, cuando mi PRF esté adecuado para mi vena porta, va a seguir estando inadecuado para quién? Para la arteria hepática, ¿no? Incluso va a producir aliasis en la arteria hepática. Dijimos, lo usamos a nuestro favor porque ese aliasis nos hace, acá está la arteria hepática, ¿no? Ya después podemos, cuando ya tuvimos la porta, queramos solo la arteria hepática, ya podemos eliminar el aliasis de la arteria
hepática, va a estar ya malo el Doppler de la aorta, pero ya no nos interesa, no queremos la arteria hepática y la estudiamos. Entonces, ahí usamos a nuestro favor. Flujos venosos, doctores, ¿no? Dijimos, todas las venas se caracterizan por una regla en la ecografía. Todas las venas tienen que dibujarse ¿dónde? Debajo de la línea de base. Y todas las arterias tienen que dibujarse ¿dónde? Sí. Arriba de la línea de base. Única excepción en las venas que no es eso, doctores, ¿quién es? La vena porta. ¿Por qué? Porque se comporta como arteria. La vena porta, ¿dónde se tiene que dibujar normalmente? Encima de la línea. Encima, única. Después todas las venas tienen que ser debajo de la línea de base. Única excepción, ¿quién sería? La vena porta. Luego dijimos que todas las venas tienen que tener un flujo fásico, ondas que suben y bajan, vemos que influencia la respiración del paciente en la onda, eso es lo normal. Si pierde esa fasicidad, doctores, llamamos afásico, siempre es patológico el afásico, ¿no? Significa ectasia venosa distal, ¿no? Y las venas que tienen relación con el corazón van a tener un flujo tetrafásico, porque vemos en ella las influencias de los ciclos cardíacos. ¿Quiénes van a ser, doctores? Venas hepáticas y vena cava inferior. Entonces, estos doctores, repaso de venas. Todas las venas tienen que estar debajo de la línea de base. Única excepción, la vena porta tiene que estar arriba de base. ¿Por qué? Porque se comporta como una arteria. Todas las venas tienen que ser fásicas en su morfología de la onda. ¿Por qué? Porque tengo que ver si están normales, ¿no? La influencia de la respiración del paciente cuando mete y saca la presión del abdomen en ellas. En cambio, el afásico siempre va a ser patológico. ¿Qué va a significar un flujo afásico, doctores? Ectasia venosa. No. Hay tanta acumulada la sangre venosa que ya no deja ver la influencia de la respiración. Y las venas que tienen relación directa con el corazón, que para nosotros son venas suprahepáticas y venas cava inferior, ¿qué tipo de flujo tienen? Tetrafásico. Vamos, vena porta, principal vaso para estudiar un Doppler hepático. La vena porta, características normales de un Doppler de vena porta, tiene que tener un flujo que básico, tiene que tener una dirección hepatopetal, que significa encima de la línea de base, ¿no? Si estaría invertido el flujo de la vena porta, pinta diferente color que la arteria hepática, ¿dónde estaría la onda acá? Debajo de la línea de base. Diría lo mismo, significaría más flujo en otra dirección, la dibujó debajo, eso no es normal. Entonces, maneja velocidades entre 15 a 30 centímetros sobre segundo. Doctores, pregunta capciosa en el examen. En la hipertensión portal, a todo el mundo nos pasa. Hipertensión portal, pensamos velocidad altísima en la vena porta, porque hipertensión, yo pienso para arriba, no para abajo, ¿no? Doctores, en la hipertensión portal, ¿cómo está la velocidad de la vena porta? 15. Súper lento. Pregunta capciosa, porque es normal pensar en hipertensión portal. No, ahí en la velocidad de la porta. Entonces, por eso es fundamental medir la velocidad, estar menor a 15 centímetros sobre segundo. En la hipertensión portal suele estar menor a 8. En la hipertensión portal, lo más común. Pero va a estar menor a 15. Entonces, fundamental en la vena porta estudiar ¿qué? Velocidad. Y para eso, ¿qué es fundamental? Valor del ángulo de insonación, menor a cuánto debe ser? 60. A 60 grados. Si no es fácil, no sirve esa velocidad. Doctor, ¿desde cuánto se considera hipertensión portal? Menos de 8, dijo, ¿no? Menor a 15. Menor a 15 ya es hipertensión. Sí, y lo más común cuando hay hipertensión portal que debe estar menor a 8. Lo más común. Pero menor a 15 ya es una señal de alarma que nos dice que hay hipertensión portal. Y lógicamente vamos a asociar a esto, doctores, a otros parámetros más, ¿no? Porque en la hipertensión portal hay un contexto en ese paciente ecográficamente hablando. No solo con velocidad, listo, hay un contexto. Y doctores, el calibre debe ser menor a 13 milímetros. En la hipertensión portal, ¿cómo va a estar el calibre? Ahora, ¿por qué, doctores? ¿Por qué? Primero, acá tenemos eso, el hígado. En palabras sencillas, ¿qué es hipertensión portal? La hipertensión portal es la resistencia a la entrada de la sangre
por la vena porta y algo que se opone, no quiere que entre la sangre, entra haciendo mucho esfuerzo. Eso es hipertensión portal. No importa quién causa la hipertensión portal, no importa que sea intrahepática, extrahepática, culpable del corazón, el hígado, otra cosa antes de no importa qué es hipertensión portal, algo que se opone a que entre fácilmente la sangre por la vena porta, sin importar quién sea ese doctor. Eso es hipertensión portal. Entonces, doctores, si se está oponiendo a que ingrese normalmente la sangre en la vena porta, ¿qué va a empezar a pasar en la vena porta? Acumularse sangre. Si se está oponiendo a que avance algo, está frenando un poco dos llantas del auto, ¿cómo va a estar la velocidad del auto? ¿Rápido o baja? Baja. Por eso en hipertensión portal, ¿cómo va a estar la velocidad? Menos de 15. Se está acumulando sangre venosa, ¿cómo va a estar el diámetro de la vena porta? Aumentar. ¿No? Por la fisiología tiene lógica, porque la velocidad es baja. Aumenta el calibre y disminuye la velocidad. Y todo eso más se suma al círculo vicioso de por qué la velocidad está disminuida y el diámetro está aumentado. Entonces, vamos a medir, por eso medimos la vena porta, sino para ver cómo está su calibre. Si está menor a 3, está menor a 13, ¿no? Entonces, estas características Doppler normales, doctores, de una vena porta. Primero, tiene un flujo fásico, dirección hepatofetal, velocidades conservadas mayor a 15 centímetros por segundo y su calibre es menor a 13 milímetros. Pero un examen, características normales de un Doppler de vena porta, pones esto de acá. Ahora, la vena porta, doctores, tiene que tener un flujo fácil. ¿No? Nosotros podemos medir el IP de la vena porta, ¿no? Como hacemos en las arterias y el IP, también puedo hacer eso en las venas. Puedo medir el IP de la vena porta, ¿no? Si el IP tiene que estar menor a 0,5. Si el IP es mayor a 0,5, ¿qué me dice? Esta onda es fásica, no, pero en vez de ser fásica, es demasiado fásica, tampoco es normal. ¿Y qué me puede hablar de eso? Doctores, estoy viendo demasiada fasicidad, parecen pulsantes de las ondas de la vena porta. Eso, doctores, me puede indicar patología cardíaca. Ya no es nuestro problema, no es nuestro objetivo, pero ya nos está mostrando algo como para que el paciente sea derivado a otro especialista y se le haga otro tipo de estudio, ¿no? Entonces tiene que ser básico, pero no un flujo que parezca una arteria tampoco, ¿no? Entonces ya no puede hablar patología del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón está relacionado con el hígado, ven acá bien inferior. El hígado está relacionado con quién? Con el vaso. Sufre este y sufre este. Por eso puedo ver las repercusiones a ese nivel. Arteria hepática, características normales al Doppler de la arteria hepática, un calibre menor a 3 milímetros. Lo más común es que ni la veo la arteria hepática y solo con el Doppler la veo. Eso es lo que me dice, no está dilatada, porque cuando está dilatada está sin el Doppler ya es difícil. Flujo, ¿qué tipo de flujo tiene que tener una arteria que riega un órgano? Bifásica. Bifásica. Dirección hepatofetal, ¿cómo sé? Tiene que pintar el mismo color que la vena porta, si es que la porta no está invertida. Pero más que solo eso, doctores, todo el Doppler hepático se hace intercostal, ¿no? Otra técnica del Doppler hepático a la ecografía doble intercostal. Entonces, si acá está mi transductor, la arteria hepática está metiéndole sangre al hígado, su flujo se está acercando o alejando el transductor. Acercando. Si está acercando, según esa imagen, ¿qué color debería pintar lo que se acerca al transductor? Y de esa forma van a saber si su flujo está normal o no. Porque si solo se basan a pintar el color de la arteria hepática, de la vena porta, y si la porta está con invertido. Entonces dijimos, nosotros interpretamos con esto, más que solo basarnos en la imagen. ¿Dónde está mi transductor? Está acá, entonces significa que todos los flujos tienen que acercar. ¿De qué color van a pintar? Ya sé qué color tienen que pintar para saber que su flujo es hepatofetal. Entonces, va a tener una dirección hepatofetal y sus velocidades son entre 30 y 60 centímetros sobre segundo, mucho mayor a las velocidades de la vena porta, ¿no? Que la porta hasta 30, lo que suele llegar, esto es más. Y el IP, la ILR de la arteria hepática suele ser de 0,5 a 0,8, diferente a riñón, ¿no? Riñón, el IR de 0,8 es altísimo, pero estamos en la arteria hepática. El IP menor a 1,2, ¿no? Entonces, depende de qué hora queremos estudiar.
Esas características Doppler normales de una arteria hepática: calibre menor a 3 milímetros, flujo bifásico, dirección hepatopetal, ¿no? Y después de hasta 0,8 y hasta 1,2, velocidades entre 30 a 60 centímetros sobre segundo. Como es arteria, la arteria no está libre de tener aterosclerosis. ¿Qué pasaría con la velocidad si abriera estenosis en la arteria hepática? Aumenta. Podría ser mucho mayor a 60. Aparte de la guía, sin eso ya nos hace pensar tal vez en patología aterosclerótica. Apenas suprahepáticas, doctores, tienen contacto directo con el corazón. ¿Qué tipo de onda van a tener? Tetrafásico. No, lo mismo que pasaba en el ducto venoso. ¿Qué parece? ¿Cómo se ve el ducto venoso de un corazón? Ah, sí, lo mismo, pero hacia al revés. Ajá. Una letra M Encima de la ducto línea. venoso. Exacto. Sí. Lo mismo que el ducto venoso. Pero al revés, ¿no? El ducto venoso está arriba, en la letra M, ¿no? Y esta imagen sería pésima en el ducto venoso, ¿no? Una onda reversa, ¿no? Pero acá es normal. Doctores, miren, como todas las venas son debajo de la línea de base, entonces yo me concentro primero en las ondas debajo de la línea de base, no como la vena porta. La primera onda más alta es el momento de la sístole. La segunda montaña más enana que la primera es el momento de la diástole. Entre sístole y diástole, esta onda es el cerramiento de la válvula tricuspidia, que casi ni se la ve. Cuando sobrepasa la línea de base, recién se la ve. ¿No? Lo normal es que no la pase. ¿No? Sístole, diástole, tricúspide, y la única onda positiva en este caso es la contracción auricular. Representa la onda A, representa la contracción auricular. ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué significa? Que mi sangre trae una dirección, pero en un momento cambia de dirección. Se puede alejarse del transductor, acercarse al transductor. ¿Por qué motivo? Digo, por la contracción de la aurícula. El ejemplo que dimos: si en la piscina una vez intentaron botar agua hacia adelante haciendo puño, logran botar agua hacia adelante, pero una pequeña agua también retrocede a ustedes, ¿no? Eso va a pasar sí o sí. Cuando la aurícula se contrae, bota sangre al ventrículo, pero una pequeña sangre, ¿qué va a pasar? Va a volver a la vena cava inferior. Entonces está retrocediendo la dirección y se va a formar, ¿qué onda? La positiva. ¿Se formó por qué? Porque retrocedió la sangre por la contracción auricular. Por eso la onda A, que representa la contracción auricular. Entonces, ahí tienen que representar cada onda para la diapositiva, doctores. Si algunas veces la onda de la tricúspide, ¿no?, sobrepasa la línea de base, puede sobrepasar en algunos pacientes, pero nunca tiene que ser más alta que la onda A. Si la tricúspide sería más alta que la onda A, eso nos habla patología tricúspide, reubicación tricúspide, ¿no? Que ya sería para el cardiólogo, pero ya vemos que eso no es normal. Lo que vemos acá, ¿no? Esta es la tricúspide, esta es la onda A, pero la tricúspide es más alta que la onda A, eso no es normal. Patología cardíaca en el paciente normal es esto: la onda A tiene que ser mayor a esta, y esta suele ni pasar, si pasa tiene que ser menor a la onda A. Ese es el Doppler normal. En las venas suprahepáticas, doctores, principalmente, ¿qué vamos a evaluar? La morfología de la onda, que sea tetrafásica. Su dirección es un flujo hepato fugal, no se aleja del transductor. El calibre de las venas suprahepáticas es hasta 10 milímetros. Arteria esplénica. Vamos a evaluar la arteria esplénica, autores en el Doppler hepático. ¿Qué tipo de flujo tiene que tener una arteria que irriga un órgano? Bifásico. Bifásico. El IR menor a 0,65, el IP menor a 1. ¿No? Características normales del Doppler de la arteria hepática. Vena esplénica. ¿Cuál es la vena esplénica acá? ¿La cabeza o la cola del espermatozoide? La cabeza. Porque la cabeza es la unión esplénica que va a formar ¿quién? El cuerpo y la cola. La vena el cuerpo y la porta. cola. La cola es la vena esplénica que está adherida a quién? Al vaso. La vena esplénica, doctores, tiene que tener un calibre menor a 9 milímetros. ¿Cómo está
estaría la hipertensión portal. Se acumula sangre en la vena porta, ¿cómo está la vena porta dilatada o contraída? Dilatada. Se acumula sangre en la vena porta, ¿dónde también se va a acumular? En la vena mesentérica, ¿dónde también? Y también la la vena esplénica. ¿Cómo está el calibre de la vena esplénica? Aumentado. Aumentado. Se acumula sangre en la vena esplénica, ¿dónde también se va a acumular? En el vaso. En el vaso. ¿Cómo va a estar el vaso? Esplenomegalia. Esplenomegalia. En el Aumentado contexto de también. ese paciente, la esplenomegalia es una señal de hipertensión portal. En el contexto de ese paciente, porque la esplenomegalia no siempre va a ser hipertensión portal, pero en ese contexto ya es un punto más a favor para pensar en hipertensión portal esplenomegalia. Entonces, ¿y su dirección qué va a ser? Hepatopetal. Hepatopetal. ¿Por qué? Porque le lleva la sangre a la porta y la porta alimenta al hígado, va en dirección al hígado. Eso, pues, características normales de un Doppler hepático. Y con eso es fácil interpretar los patológicos, ¿no? Entonces, características normales son estas.